Y para realizar tu portachupete puedes utilizar los colores que tú prefieras. Yo quise hacer este leoncito fantasía. Esto es un color verde agua. Es una lanita microfibra para bebé de la marca Guaguita y mide 1 milímetro de grosor, así que lo puedes hacer con cualquier. Mide 1 milímetro de grosor. Es súper suave, súper rica. Es de la marca Silvia. Se llama Silvia Guaguita. Y también utilicé hilo de algodón. Es un hilo de algodón rústico, no es mercerizado. Y mide igual 1 milímetro. De grosor. Tú lo puedes hacer también con algodón. Esto es un algodón 8/4 de 4 hebras. Lo puedes hacer con un algodón 8/6. Necesitarás un crochet. Yo utilizo este de 2.25 de la marca Clover porque para mí es súper cómodo y es el que se ajusta a mi tensión para tejer con este grosor de hilo. También puedes usar un 2.5 si es que tejes muy apretadito, y también puedes usar un crochet de 2 milímetros. Y también vamos a necesitar un clip portachupón, portachupete. Yo los compré en AliExpress, pero también los venden en las tiendas que venden todo lo que es accesorios para amigurumis, donde venden los ojitos, suelen tener este tipo de clips. Y opcionalmente le puedes colocar unas cuentitas de madera. Estas también yo las compré por AliExpress. Necesitamos también una tijerita, alfileres, un marcador de punto o un hilito de otro color para marcar y una agujita lanera o punta roma. Yo utilizo agujitas punta roma. Y un poco de relleno. Se me olvidó decirles, pero un poquito de relleno. No se necesita mucho. Vamos a comenzar haciendo las esferas, las bolitas que van acá en el portachupete. Ya yo tengo estas dos y voy a hacer una más. En este caso con el hilo de color verde agua, que es la que me falta. Comienzo realizando un anillo mágico. Sostengo, giro, formo una X, sostengo con este dedo, introduzco el gancho por debajo del primer hilo, saco el hilo, hago una torsión y una cadenita. Ajustas un poco y ahora dentro del anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Llevo 3, inserto, me quedan 2 aritos, atravieso, llevo 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y ahora vamos a realizar 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos. Un aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo punto, así, 1 y 2. Continúo, este es mi tercer aumento, cuarto aumento, quinto aumento y sexto aumento. Cierro el anillo muy bien nuevamente y en esta vuelta voy a empezar a marcar. Puedes usar un marcador de puntos o un hilito de otro color. Y vamos a realizar un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Eso lo repetimos 6 veces.
y al final tenemos 18 puntos bajos. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. Así lo repites hasta el final. Terminé mi vuelta y en la siguiente vuelta voy a realizar 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Para que tenga una forma más redonda, distribuyo los aumentos, así que voy a empezar con solo un punto bajo, un aumento y seguidamente continúo mi patrón, 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos, aquí hay 1, 2 y un aumento. Y así hasta el final de la vuelta. Y aquí nos queda un punto bajo, que es el punto que omitimos al principio. Y así tiene una forma más redonda, ya que no caen los aumentos en el mismo lugar. Ahora voy a realizar 1, 2, 3 y 4 vueltas de 24 puntos bajos. Punto sobre punto. Marco mi primera vuelta y comienzo a realizar solo puntos bajos y voy a contar mi primera vuelta para asegurarme de que están completos los puntos. En esta vuelta yo aprovecho a sujetar el hilo del anillo mágico con un par de puntaditas y continúo tejiendo. Ese hilito ya lo puedo cortar y voy a continuar tejiendo mis vueltas de 24 puntos bajos. Serán 1, 2, 3 y 4. Nos vemos al final cuando las tenga listas. Ya realicé mis 4 vueltas de 24 puntos bajos y en la siguiente vuelta voy a realizar 2 puntos bajos y una disminución, pero comienzo con un punto bajo, una disminución, pasas por la hebra delantera de un punto, la hebra delantera del siguiente, traes hilo, con las 2 argollitas pasas y haces un punto bajo. Eso es una disminución invisible, una de las formas de hacerlo. Y ahora continúo 1, 2 y una disminución. Esto lo repito por toda la vuelta y al final tendré 18 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. Al final me queda un punto bajo, que es el punto bajo que yo omití al principio para que quede más redondito, para evitar agujeros, que no caigan las disminuciones en el mismo lugar. En la siguiente vuelta realizo un punto bajo y una disminución por toda la vuelta, es decir, lo repito 6 veces y al final tendré 12 puntos bajos. Un punto bajo y en el siguiente una disminución.
Ya terminé la vuelta y ahora voy a rellenar un poquito. Me ayudo con mi palito de madera o se pueden ayudar con unas pinzas con la parte de atrás del mango del crochet, con el dedo si cabe su dedo. Y en la siguiente y última vuelta voy a realizar 6 disminuciones seguidas. Y al final me quedan 6 puntos bajos. Yo no suelo realizar las 6 disminuciones, sino que suelo hacer 5, 4 y luego cierro con agujita lanera. ¿Ok? Aquí está. Voy a hacer una más. Hice 5 disminuciones y ya se puede cerrar. Cortamos el hilo. Retiramos esto. Y terminamos de rellenar muy bien. Que quede bien firme. Ahí está. Ahora con la ayuda de una agujita, saluden a unicornio. Con la ayuda de una agujita lanera, cerramos, insertando la aguja por la hebra delantera de cada punto. Así. Que pasamos por todo, colocamos el dedo así, tiramos y repasamos un par de puntos. Y perdemos el hilo por dentro. Y cortamos. Ahí está. Le doy un poquito de forma y ya tenemos lista la primera bolita. Ustedes tienen que hacer 3. Son iguales, solo que pueden cambiar los colores, hacerlas del mismo color, a gusto personal. Ahora vamos a continuar tejiendo lo que es la cabecita del león. Así que toma el color que escogiste para tu león y comenzamos. Y comenzamos haciendo un nudito deslizado. Y ahora vamos a realizar 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos una cadenita adicional que es solo para levantar la labor, el tejido, y vamos a tejer no en esa sino en la siguiente, en la segunda cadena desde el ganchillo, y ahí realizamos un aumento, 2 puntos bajos en esa cadenita. Marco mi primera cadena
Y ahora voy a realizar 6 puntos bajos, uno en cada cadenita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me queda una cadenita y ahí voy a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer por este lado de la cadenita. Aprieta bien este hilo y comenzamos y hacemos 6 puntos bajos. Aprovechamos para esconder el hilito. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en esta última cadenita que nos queda aquí, vamos a realizar un punto bajo. Esta ya la podemos cortar. Y comenzamos nuestra siguiente vuelta y vamos a hacer un aumento en ese primer punto, un aumento en la siguiente cadenita, en el siguiente punto, perdón, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí en estos 3 puntos que hicimos en la última cadena vamos a realizar un aumento en cada uno de ellos. Hago mi primer aumento, 1, 2 y 3 aumentos. Realizo 6 puntos bajos por el otro lado de la cadenita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos queda un punto y ahí realizamos un aumento. Es decir, realizamos 3 aumentos de este lado, 3 aumentos de este lado y 6 cadenitas de este lado, 6 puntos de este lado, 6 puntos de este lado. Aquí tenemos 24 puntos bajos. Yo quise comenzarlo de esta manera para que no quede muy redondo, sino más bien un poco aplanado, porque es un portachupete y está pegado el cuerpo del bebé. Pero también podrías hacerlo redondo. Ahora voy a realizar 3 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Al final tendré 30 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Así por toda la vuelta. Y ya estoy llegando al final de la vuelta. Y aquí tengo 30 puntos bajos.
Voy a retirar mi marcador y cuando tengo que hacer varias vueltas sin aumento ni disminución, me gusta marcar con un hilito de otro color porque es más fácil para mí contar las vueltas. Y ahora vamos a hacer 7 vueltas de 30 puntos bajos cada una. Y ya terminé mis 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas, cada una de 30 puntos bajos. Y ahora ya empezamos a cerrar. Y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución invisible. 1, 2, 3 y una disminución invisible. Esto lo repetimos en total 6 veces y al final nos quedan 24 puntos bajos. Así hasta el final de la vuelta. Ya terminé mi vuelta y ahora voy a realizar 2 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Comienzo repartiendo las disminuciones, voy a hacer una y el otro punto lo hacemos al final y una disminución, una disminución y continúo 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Lo repetimos 6 veces en total y al final tendremos 18 puntos bajos. Llegué al final de la vuelta, aquí me queda el punto que yo omití al principio y ven cómo no se notan los agujeros al cerrar. Ahora rellenamos. Rellenamos un poco, todavía nos queda por tejer, pero para poder llegar bien hasta arriba. Y en la siguiente vuelta voy a realizar 18 puntos bajos. No voy a hacer disminuciones, sino 18 puntos bajos. Terminé mi vuelta y en la siguiente vuelta realizo un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Al final tendré 12 puntos bajos. Es decir, esto lo repito 6 veces. Un punto bajo y en el siguiente una disminución. Terminé mi vuelta. Voy a rellenar otro poquito. A mí me gusta ir rellenando a medida que avanzo en el tejido. Algunas personas prefieren hacerlo al final, les parece más cómodo. Aquí está, como ven es más planita. Y nos falta realizar una vuelta que son 6 disminuciones seguidas y luego cerramos con una agujita lanera. Hacemos 6 disminuciones y al final tenemos 6 puntos bajos. Cortamos dejando un trocito de hilo. Tiramos del hilo, retiramos el marcador y antes de cerrar, si es posible, vamos a rellenar un poquito más.
Listo, ya rellené lo suficiente. Cerramos el tejido con una aguja lanera de la misma forma que lo hicimos con la esferita, pasando por la hebra delantera de cada uno de los puntos. Pierdo mi hilo por dentro del tejido y corto el exceso. Aquí tenemos la base de lo que va a ser la cabeza del león. Ahora vamos a hacer el hocico y necesitarás un poquitito de hilo blanco, que no lo mencioné, o lo puedes hacer del mismo color de la cabeza. Para hacer el hocico, vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer 8 puntos bajos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo y hacemos 8 aumentos. Un aumento en cada punto. Un aumento son 2 puntos bajos en cada punto. Así que al final de la vuelta tendremos 16 puntos. Aquí llevo 3 aumentos. 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro bien el anillo y listo. Voy a cortar dejando suficiente hilo para coserlo a la cabeza. Y aquí tenemos la trompita. Ahora vamos a bordar la naricita con un trocito de hilo marrón o hilo de bordar si tú tienes y si lo prefieres. Miren lo chiquitito que es, y me voy a fijar ahí porque, a ver, insertamos acá en la segunda vuelta. Procura que esto esté hacia abajo. Esto también puedes hacerlo una vez que esté pegado, es igual. Voy a quitar todo de aquí para que veas muy bien. Inserté en la segunda vuelta y voy a tomar aproximadamente 2 puntitos. Paso el hilo. Me devuelvo aquí el punto donde salí y paso el hilo nuevamente. Me vuelvo otra vez y paso una tercera vez. Lo voy a tratar de pasar por arriba para que quede más redondito. Ahí. Y tú puedes ver si ya es suficiente o no. Puedes dar otra vueltica. Vamos a darle otra. Le vamos a dar por aquí arriba. Y listo. Ahora me voy por detrás al centro. Paso por debajo de los hilos, asegurando este hilito aquí. Vuelvo a pasar. Y ahí queda asegurado. Y ahora voy a hacer la boquita. Voy a bajar acá.
aquí justo donde está el anillo mágico, y voy a subir, me voy a meter por dentro de este. Ahí. Y listo. Así queda la naricita con la boquita. Aseguro aquí atrás, haciendo un nudito. Y listo, ya podemos cortar los hilos. Vamos a reservar acá para luego coser. Y para hacer las orejitas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Voy a hacer una cadenita, voy a girar el tejido y ahora voy a realizar 5 aumentos. 1, 2, 3, 4 y 5 aumentos. Hago un punto deslizado en el último punto que me queda ahí libre y una cadenita para cerrar y corto dejando suficiente hilo para coser. Esto lo aseguramos bien y tenemos que hacer 2. Y vamos a comenzar a realizar ahora la melena de nuestro leoncito. Vas a hacer un nudo deslizado y vamos a hacer aproximadamente unas 30 cadenas. De 28, 29, 30 cadenitas. Y asegúrate de que puedas bordear completamente la cabeza. Si te faltan, hacemos un poquito más y voy a hacer 3 cadenitas más. Perfecto, que quede así ajustadito. Así que vamos a realizar 33 cadenitas aproximadamente, o según lo que te dé el contorno de la cabeza. Vamos a medir así para que veas bien. Ponemos así, bordeamos y ahí llega completito. Que quede más bien un poquito corto porque luego él cede un poco. ¿Ok? Y ahora colocas muy derechitas tus cadenitas y vas a realizar un punto deslizado acá en la primera cadenita. Insertas la aguja y realizas un punto deslizado. Vamos a colocar un marcador acá en la mitad. Y vamos a tejer en cada cadenita hasta llegar al marcador 3 puntos altos. Comienzo realizando 1, 2 y 3 cadenitas para tomar altura. Esta hebra la podemos perder.
enlazo y en esa misma cadenita acá voy a realizar un punto alto. Vuelvo a tomar lazada y en esa misma cadenita un punto alto. Tomo lazada, paso a la siguiente cadenita, voy escondiendo este hilo, realizo 1, 2 y 3 puntos altos. Y así voy a realizar 3 puntos altos en cada cadenita hasta que llegue al marcador. Continúo. 1, 2 y 3 en el mismo. Continúo y nos vemos cuando llegue al marcador. Ya llegué hasta el punto donde está mi marcador. He realizado 3 puntos altos en cada cadena hasta llegar acá. Ahora voy a retirar el marcador y a partir de aquí voy a realizar 2 puntos altos en cada cadena. Inserto, traigo hilo, paso por las dos y ahora repito otro punto alto. Y así voy a seguir hasta el final. 2 puntos altos en cada cadenita. Continuamos y nos vemos cuando finalicen la melenita. Y yo ya estoy llegando aquí al final. Esta es mi última cadena. Realizo 2 puntos altos. Y ahora cierro con punto deslizado en el primer punto alto que realicé. Hago una cadenita. Y tenemos que dejar suficiente hilo para coser alrededor de la melenita. Sacas el hilo. Y de una vez vamos a pasar este hilo hasta la orilla por la parte de atrás. Solo inserta la aguja, atraviesa hasta que llegues acá. Y ya lo tenemos preparado para coser. Y va a ir colocada de esta forma. La parte, aquí sabemos que comenzamos la de 3 y es la mitad. La parte que tiene 3, que está más ondulada, va hacia arriba. Y la parte que tiene 2 va hacia abajo. Así se ve. Ahora vamos a tejer el adornito que va acá, que es parte de la naricita, en el mismo color de la melena. Realizas un nudo deslizado y aproximadamente 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y es aproximado porque esta es la medida que hay desde acá hasta acá, sin contar un par de cadenas. Así que puedes medirlo y las cadenitas que tú necesites. Yo necesito 10. Ahora voy a tomar lazada y voy a comenzar en la tercera cadena desde el ganchillo. 1, 2, en la tercera, ahí inserto y voy a realizar medio punto alto. Tomo lazada, inserto y atravieso los 3.
Así voy a terminar hasta que me queden 2 puntitos aquí. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, me quedan 2, ahí voy a realizar un punto bajo y en el último un punto deslizado. Hago una cadenita y corto dejando un hilito para coser. Y ya hemos tejido todas las partes, ahora solo nos queda coser y armar nuestro portachupete. Esto va aquí. Por eso no cosí antes la nariz, porque esto va aquí abajo, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a coser será esto, lo vamos a marcar aquí donde va y aquí donde va. Retiramos la melenita y ya vamos a empezar a coser todas las partes y armar el portachupete. Y para armarlo vamos a comenzar tejiendo el cosito este que va aquí, perdón, cosiéndolo. Yo paso este hilo para este lado y ahora comienzas a coser así, un puntito de acá, un puntito en el cuerpo, bueno, en la cabeza en este caso, un puntito de acá, inserto por acá, y así vas a coser tu naricita. Forma parte de la nariz, pero no sé exactamente qué es. En la parte de acá yo entro por encima por los puntos y no por el lateral, para que quede un borde más bonito. Te vas un puntito atrás y sales adelante. Asegúrate que se mantenga derechito y continúa cosiendo por todo alrededor. Esta es la parte que a muchas personas no les gusta, pero alguien tiene que hacerlo. Y como es para bebé, no podemos pegarlo, tenemos que coser. Ya llega mi último punto, creo, me aseguro bien. Está todo bien pegadito. Y voy a pasar este hilo hacia atrás. Y también este hilito lo paso para atrás. Yo lo hago así, los pongo los dos y esto lo hago en todas mis costuras. Hago un nudito, corto este más cortito y luego pierdo el hilo nuevamente, así me aseguro de que eso no se va a despegar. Muy bien. Lo segundo que voy a coser es esta parte, la boquita, el hocico, y lo coloco aquí, justo encima de la primera línea. Me aseguro que esté bien derechito y ahí con ayuda de unos alfileres, esto es pequeño, ten cuidado porque sale por acá atrás, y vamos a coser.
inserto por acá. Vamos a quitar esto para que se vea bien. Y ahora hago lo mismo. Usted puede coserlo a su gusto, a su manera. Yo lo hago así, por medio de los puntos, por arriba de los puntos, y queda el borde de la cadenita. A veces lo hago de la otra manera. Y voy puntito a puntito. Yo voy a acelerar el video para que no se les haga largo, pero ustedes van poco a poco. No tiemblen mucho el hilo cuando salgan, para que no quede feo. Ya tenemos listo. Ahora vamos a bordar los ojitos. Yo utilizo hilo de bordar de este que viene sin madejitas. Por aquí tengo un pedacito. Y este hilo tiene 6 hebritas. Aquí. Tiene 6 y yo separo 3. Voy a cortar porque está un poco largo. La separo así. Guardo estas 3 para otro momento. Hoy te voy a enseñar a bordar unos ojitos que son muy lindos y muy fáciles. Esto es hilo de bordar, 6 hebras y voy a utilizar 3. Voy a bordar unos ojitos a este leoncito y serán así inclinados. Así que voy a marcar para ustedes el punto de donde quiero que salga. Inserta tu aguja. Yo quiero que esté más cerca, así que lo voy a hacer aquí. Y solo bajo en forma diagonal. Estoy bajando 2 puntos. Y lo voy a repasar. Y serán unos ojitos muy fáciles de hacer. Me voy al siguiente lado. Y repito lo mismo. Aquí hice 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bajé 2 filas, así que este será el lugar. Lo repaso. Y así tienes unos ojitos dormilones muy lindos y fáciles de hacer. Ahora vamos a ubicar las orejitas. Primero déjame poner la melena. Van a ir en la segunda fila hacia abajo. Cuentas 1, 2 aquí y la ubicas y la coses. Entonces ubicamos la orejita. 1, 2 aquí. Y ya puedes coser. Este hilito lo puedes hacer atrás. Coses tu orejita a la cabeza.
dar la orejita. Ahora pierdo los hilos, voy a coser la otra orejita, que ya sabes cómo hacerlo, y por último cosemos la melena. Aquí ubico la otra orejita, me aseguro que la parte de los puntos altos de los aumentos esté hacia adelante, que estén al mismo nivel, la misma cantidad de puntos. Marco y lo cosemos. Y por último ubico la melenita. Recuerde que esta parte, que es más planita, va hacia abajo. La ubico por detrás de las orejitas. Y aquí no en el centro, sino una filita más arriba. Y listo. La sujetas con unos alfileres y la coses. Esta que quede bien pegada a esta. ¿Ok? Ahí está. Miren qué lindo. Y lo paso para acá. Doblas así un poquito y vas a coser pasando por el cuerpo, por la parte de la cabeza y por la cadenita, así por todo el contorno. Y para tejer la cadenita que atraviesa todo el portachupete voy a utilizar un gancho más pequeño de 1.75 milímetros. Vamos a tejer la cadenita que va hacia el clip. Vas a coger así tu clic, el portachupetes, inserto, hago una cadenita, un punto bajo y ahora voy a tejer cadenitas hasta encontrar el largo deseado. Ahorita te digo cuántas realicé yo. Y yo realicé 90 cadenitas que miden aproximadamente 30 centímetros y dejé un hilo bastante largo para empezar a armarlas. Entonces vas a girar la cabeza y vas a insertar por acá, por el centro, saliendo abajo, por el centro, y vas a atravesar el hilo así hasta que llega acá. Ahí dejamos un trocito que luego ese lo vamos a terminar de unir, ¿cierto? Si tú quieres puedes colocar arriba una bolita. Yo no voy a colocar, solo lo voy a dejar ahí. Y ahora voy a colocar una bolita del color del cuerpo y hago lo mismo. Inserto y atravieso. La voy a dejar aquí, justo debajo de la melena. Ahora paso una bolita de madera. Si no tienes bolitas de madera, pues no le pones puras bolitas tejidas. Y luego otra bolita del color del cuerpo. Ahí, otra bolita de madera. Y esto es a gusto personal, tú lo puedes poner en el orden que tú prefieras.
y la última bolita del color de agua de la melena. Así. Y al final puse una bolita de madera. Y ahora tenemos que unir este hilito dejando un pedacito para que pueda pasar por acá. Yo lo voy a probar a ver si pasa. Son aproximadamente unos 8 centímetros. Así. Y coso aquí, doy una puntadita. Para asegurar ese extremo. Ahí vamos a coser bien. Unas 3, 4 pasadas. Puedes hacer nudo. Y ya vamos a perder el hilo dentro de la bolita. Listo, ahora entro por aquí dentro de la bolita de madera, voy hasta la bolita de hilo y ahí voy a asegurar dando unas vueltas hacia alrededor. Y un pequeño nudito. Y cuando veas que ya está bien seguro, tú no te preocupes en dar más vueltas si te hacen falta. Vas a cortar tu hilo. Aseguro que esté bien. Y esto tiene que pasar por acá. ¿Vale? Así. Nos falta asegurar este hilito que está aquí. Igual le damos unas puntaditas, por eso dejé un hilo un poco más largo al principio. Se me va a salir unas puntaditas y podemos esconder el hilo. Bueno, y este es el resultado. Así quedó nuestro portachupete de leoncito. Es un proyecto muy lindo. Aquí quedaron los ojitos un poco más pequeños y siempre habrán diferencias cuando tejemos, pero los dos están lindos. Espero que les guste. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, gracias.